Hola, me presento primero. Mi nombre es Dunia, soy enfermera de Albacete con un máster en enfermería de urgencias, emergencias y situaciones críticas. Actualmente trabajando en un hospital público de Noruega y bueno, una apasionada de las urgencias y emergencias extrahospitalarias. Primeramente quería agradecer una vez más a todo el equipo del Congreso de Ciencias Sanitarias Internacional por su invitación como ponente, en este caso, de la perla científica del bloque del paciente extrahospitalario en urgencias y emergencias. Espero que mi trabajo sea de interés y de beneficio para cualquier persona que me esté escuchando. Bien, intentaré centrarme sobre todo en un tema que creo que todas las personas que trabajamos o nos formamos en las emergencias extrahospitalarias consideramos de vital importancia, como es la seguridad ante una actuación de este caso, ¿vale? Una actuación crítica, qué es lo que tenemos que hacer previamente, qué debemos valorar previamente y qué debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a actuar, ¿vale? Mi siguiente diapositiva va a ser seguramente lo que nos enseñe un poquito todo lo que quiero transmitir. Bien, aquí tenemos un ejemplo de emergencia extrahospitalaria. Quiero que analicemos un poquito la imagen, ¿vale? ¿Qué vemos en esta imagen? Bueno, pues vemos un equipo sanitario que está trabajando conjuntamente, ¿vale? Vemos al fondo también pues, compañeros de las fuerzas de seguridad, vemos probablemente bomberos que estén realizando su labor, dado que hay un incendio en el fondo, vemos también coches volcados, por lo tanto es una situación crítica de múltiples víctimas, ¿vale? Con muchas amenazas a nuestro alrededor, que antes de ir a actuar, en lugar de tener una visión túnel, de con nuestra buena fe querer ir a ayudar a ese paciente, debemos de conocer todos los factores y todas las amenazas que hay a nuestro alrededor antes de ir a prestar esa asistencia sanitaria, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, el manejo de la escena, ¿vale? Es muy importante que sepamos cuáles son los objetivos principales en el manejo de una escena, ¿vale? Sobre todo, una valoración global, una panorámica previa antes de ir a asistir a esa víctima o a esa persona que necesita nuestra ayuda, ¿vale? Tener en cuenta cuántas personas hay involucradas, si es un accidente de múltiples víctimas, qué ha causado el accidente, qué consecuencias puede tener, identificar las posibles amenazas, que hablaremos más adelante de los riesgos internos y externos, garantizar la seguridad del rescatador y de la víctima es fundamental para que se lleve a cabo una correcta asistencia sanitaria. En este caso, un trabajo coordinado multidisciplinar es vital para que todo esto se lleve de la mejor manera posible, ¿vale? Y finalmente, priorizar nuestras intervenciones y nuestras actuaciones, como con un triaje, que todos conocemos. Bien, conocemos el protocolo PAS, que eso podemos utilizarlo, por ejemplo, si somos civiles o estamos fuera de servicio y observamos que hay un incidente, un accidente o una emergencia, pues lo primero que debemos hacer es proteger, avisar y posteriormente socorrer, ¿vale? Eso, ante un incidente o un accidente debemos de llevar a cabo esta regla obligatoriamente. Bien, pero teniendo en cuenta, supongamos que ahora somos nosotros los que van de servicio, esas emergencias sanitarias, por ejemplo yo como enfermera, vamos con esos recursos que tenemos, tanto materiales como personales, a ese incidente, a esa emergencia extrahospitalaria. He puesto aquí dos imágenes. Estoy un poco poniendo imágenes de accidentes de tráfico, pero perfectamente puedo estar hablando de un precipitado, por ejemplo, o de un terremoto o de otra situación crítica, ¿de acuerdo? Siempre tenemos posibles amenazas en la escena en general y posibles riesgos internos y externos, ¿vale? Por ejemplo, vemos ahí dos coches que han colisionado en el cual uno de los coches está prácticamente inestable. Si tenemos ahí un paciente probablemente politraumatizado, eso es muy importante, estabilizar ese coche antes de
entrar a ayudar a esa persona, ¿vale? Vemos que hay coches alrededor, si están bien y se pueden movilizar, podemos despejar un poco la zona. En la otra imagen tenemos civiles paseando por al lado de la escena. Eso no debería de estar así, debería de haber un perímetro de seguridad simplemente en el que estén ahí el profesional adecuado para poder ayudar en esa escena, ¿vale? Seguimos. Por ejemplo, ¿qué riesgos internos y externos podemos encontrarnos? ¿Vale? De riesgos internos podemos tener el airbag que todavía no haya saltado, ¿vale? Que nosotros queramos ir a atender a ese paciente y hayan airbags que no hayan saltado todavía, ¿vale? El cinturón de seguridad, si este paciente, esa víctima, llevaba puesto el cinturón o no. Puede ser de varias, o sea, nos puede dar mucho más información de ese paciente, de las lesiones que pueda tener. Si hay más pasajeros en el coche, si hay niños, si el contacto del coche está puesto o no, puede ser un riesgo interno también, ¿vale? Los cristales, que lo he puesto ahí un poco central, porque tanto internos como externos, para evitar cortarnos, ¿no? Y que el paciente también se corte, hay que utilizar ciertas lonas o ciertos materiales para evitar que lleguemos a esos incidentes extra, ¿vale? Que haya fuego, que haya líquidos externos como la gasolina o que hayan líquidos que puedan provocar la electricidad, por ejemplo, coches inestables o civiles, como hemos estado hablando anteriormente, que estén paseando por la zona del accidente, ¿vale? Bien, luego ya tenemos además situaciones que se nos pueden agravar, que se nos pueden complicar un poquito más, agravar la situación, como por ejemplo las condiciones climáticas y el medio adverso. Que haya lluvia, que haya nieve, que sea un terremoto y que tengamos complicaciones para poder adentrarnos hacia el paciente, que haya frío, que sea de noche, o sea, todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Finalmente, quería terminar un poquito porque me estoy quedando sin tiempo. Espero que haya podido transmitir un poquito ese mensaje y quería transmitir sobre todo el tema de que en este mundo debemos estar constantemente aprendiendo, en constante aprendizaje, en constante formación. Y bueno, he querido plasmar un poquito unas imágenes mías, personales, de las formaciones y los trabajos que he ido haciendo a lo largo de mi carrera profesional. Y terminar con una frase que me ha gustado mucho de At Williams, que dice que no te diré que será fácil, pero te diré que valdrá la pena. Por lo tanto, espero que os haya gustado mi intervención. Espero que para la próxima, desafortunadamente los que trabajamos en este ámbito tenemos que saber cómo actuar en estas circunstancias y si en algún momento volvemos a tener una situación de emergencia extrahospitalaria, que tengamos en cuenta todos los factores mencionados anteriormente para una correcta asistencia sanitaria y una correcta seguridad tanto para el rescatador como para la víctima. Sabemos que estamos por y para el paciente, por y para asistir a ese paciente, pero debemos tener en cuenta todos estos factores que pueden alterar de manera negativa la asistencia sanitaria hacia esa persona. Muchas gracias y espero que os haya gustado mi intervención. Un saludo.